Bienvenidos, en esta lección vamos a estudiar el libro de Josué. El libro de Josué fue escrito por Josué, el capitán de Israel durante la conquista. Vamos a aprender acerca de cómo confiar en el Señor y cómo confiar en el Señor con todo el corazón. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Josué y vamos a empezar con el resumen del libro de Josué. El autor de Josué es el capitán que se llamaba Josué. Él guió a los israelitas durante la conquista de Canaán. La tradición judía, en un libro que se llama el Talmud, dice también que Josué escribió el libro y hay muchas pruebas que él es el autor. Por ejemplo, el libro tiene la calidad de un testigo ocular, por ejemplo, en capítulos 5 a 7. También hay muchos detalles que indican que el libro fue escrito durante el tiempo que los eventos pasaron. Hay muchos nombres antiguos que son del idioma de los cananeos también. En el libro podemos ver que los filisteos no son una amenaza como serán en el futuro. Y Josué capítulo 8 versículo 32 y capítulo 24 26 indican que Josué estaba escribiendo las palabras del Señor. La fecha del libro es después de 1406 a.C., cuando los israelitas entraron a la tierra prometida. Los recipientes son la generación de los israelitas que vivían durante la vida de Josué. El propósito del libro es para declarar que Dios fue responsable por las victorias militares de Israel. Nombres para el libro de Josué. En el hebreo, el nombre del libro es Josué. En el hebreo, el nombre significa Jehová es salvación. En el griego es Jesús. El nombre Jesús es la forma griega del nombre Josué. Y en el latín, en la Vulgata de Jerónimo, es Liber Josué. Hay 5 puntos en el libro de Josué. Preparación para la guerra en capítulos 1 a 5. Guerra contra Canaán en capítulos 6 a 12. Israel divide la tierra de Canaán en capítulos 13 a 21. Las tribus del otro lado del río Jordán en capítulo 22. Y los últimos días de Josué en capítulos 23 a 24. Primeramente vamos a hablar acerca de la preparación para la guerra en capítulos 1 a 5. Hay un mandato para entrar a Canaán por Dios en capítulo 1. Podemos ver en este capítulo que Josué empieza a ser el líder de los hijos de Israel y hay un resumen de las promesas de Dios para los hijos de Israel. También Dios declara que hay condiciones de las promesas que Él hace con los israelitas. En otras palabras, necesitan ser obedientes para recibir las promesas de Dios. Los israelitas también se preparan para cruzar el río Jordán en 3 días y hay un recordatorio para las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés para pelear al lado del resto de Israel. Aunque ellos iban a vivir del este de Jordán, tenían que cruzar el río también para ayudar a los otros israelitas durante la conquista, porque eran un equipo y tenían que trabajar juntos, como nosotros. Como creyentes somos un equipo y debemos trabajar juntos también. En capítulo 2, Josué mandó 2 espías a Jericó. Y podemos ver que en Jericó hay una ramera que se llamaba Rahab. Ella escondió a los espías y después ella declaró que creyó que Dios es el único Dios. Ella empezó a creer
en el Señor de señores. Por lo tanto, y por la ayuda que los espías recibieron de Rahab, los espías prometieron que iban a preservar la vida de Rahab y su familia también. Rahab en este texto avisa a los espías para esconderse en la región montañosa por 3 días y después ellos dicen que si ella quiere vivir necesita atar un cordón de hilo escarlata a la ventana y quedarse en su casa para ser salvos. Cuando los espías regresaron a Josué, reportaron todo lo que había pasado y declararon que Dios había puesto la vida en sus manos. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que Rahab es parte de la familia de Jesús. Es una bendición que ella se casó con un israelita y el Señor bendijo a Rahab porque ella fue parte de la familia de Jesús. Jericó estaba cerca de un oasis que se llama ahora Er-Rija, 5 millas del río Jordán, cerca del Wadi Kelt y 6 millas norte del Mar Muerto. La ciudad era 825 pies bajo el nivel del mar y fue la ciudad más baja en todo el mundo. Fue una ciudad de más o menos 200,000 personas y fue nombrado por Yarea, el dios de la luna, un ídolo de los de Jericó. Después que se consagraron en capítulo 3, los israelitas siguieron a los sacerdotes que estaban cargando el arca del pacto. Y el texto dice en capítulo 3, versículos 14 a 17, y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Los israelitas cruzaron el Jordán durante una inundación, según capítulo 4, versículo 18. Algunos piensan que Dios usó un terremoto para interrumpir el flujo del agua. Si Dios usó un terremoto, todavía es un milagro. Y dice en Salmo 114, versículo 3 a 4, lo miró el mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Las naciones con quien Israel iba a pelear eran los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. En capítulo 4, el libro menciona 12 piedras conmemorativas. Un hombre de cada tribu tomó una piedra del río para servir como una conmemoración de cómo Dios paró el flujo del río. Dios hizo esto en el 10º día del primer mes, el mes de Nisan, marzo o abril. Y los hijos de Israel tenían que enseñar a sus hijos de Israel lo que el Señor había hecho para que todos supieran que Dios es todopoderoso. También debemos enseñar a nuestros niños acerca de las cosas de Dios. En capítulo 5, el texto menciona la circuncisión de los hombres israelitas porque no habían hecho las circuncisiones cuando estaban en el desierto.
También los israelitas tenían que circuncidar a los hombres para quitar el oprobio de Egipto. En capítulo 5, versículos 13 a 15, hay un texto muy interesante porque menciona el capitán del ejército del Señor. Cerca de Jericó, Josué vio a un hombre con una espada desenvainada. Él le dijo a Josué que él fue el capitán del ejército del Señor. José fue instruido para quitar sus sandalias porque él estaba en tierra santa. Hay tres opiniones acerca de la identidad del capitán del ejército del Señor. Algunos dicen que él es un ángel. Otros dicen que él es Dios el Padre. Y otros dicen que él es Jesucristo. Jesucristo es el capitán del ejército del Señor. Por lo tanto, este capitán con quien estaba hablando Josué probablemente fue Jesucristo, porque Josué adoró el capitán. Y no debemos adorar a los ángeles, solamente debemos adorar a Jesucristo. En capítulos 6 a 12, el tema es la guerra contra Canaán. En capítulo 6, el texto habla acerca de la conquista de Jericó. Los israelitas tenían que marchar alrededor de la ciudad una vez por 6 días. En el séptimo día, iban a marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Después, los sacerdotes iban a tocar sus trompetas, en el hebreo es los shofarim, 7 veces. Tenían que dedicar todos los bienes de Jericó al Señor y matar a todos, a excepción de Rahab y su familia. Obedecieron, y después que tocaron las trompetas, dice la Biblia que las paredes de Jericó se cayeron y conquistaron la ciudad. También los animales y los ciudadanos de Jericó fueron matados. Los arqueólogos han encontrado frascos de grano que indican que la destrucción de la ciudad fue rápida. Los israelitas preservaron la familia de Rahab. Durante los años 1907 a 1909, algunos arqueólogos de Alemania encontraron una sección de la pared con una ventana que no se cayó. Muchos piensan que fue parte de la casa de Rahab. También en versículo 14 dice que Jericó fue quemada por fuego. El arqueólogo Bryant Wood dice que hay una correlación entre el narrativo de la Biblia y la prueba arqueología. La ciudad fue fortificada. La derrota ocurrió durante la cosecha de la primavera. Los habitantes no tuvieron una oportunidad para huir con su comida. La batalla fue corta. Las paredes se cayeron, posible por un terremoto. La ciudad no fue saqueada. La ciudad fue quemada. Y también los eventos ocurrieron más o menos en el año 1400 a.C. Y él escribió acerca de estos puntos en un artículo en inglés. Did the Israelites conquer Jericho? Conquistaron los israelitas la ciudad de Jericó. Hay una maldición de las ruinas de Jericó también por Josué. Él declaró en capítulo 6, versículo 26, entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Algunos siglos después, podemos ver que esta profecía fue cumplida en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. En capítulo 7 a 8 podemos ver la derrota de Israel y su conquista de Ai. Capítulo 7 menciona el pecado de Acán,
Un hombre que se llamaba Acán no respetó el mandamiento de Dios de no tomar nada de Jericó, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Israel fue derrotado por la ciudad de Ai, y 36 israelitas murieron. La razón por la cual Israel perdió la batalla es porque alguien pecó y Dios iba a revelar su identidad el siguiente día. Cuando Dios reveló que Acán tomó plata, oro y un manto de Sinar, los israelitas apedrearon a Acán y a su familia porque ellos ocultaron su pecado. Después que los israelitas mataron a Acán, Dios les dio victoria sobre Ai. Necesitamos caminar con el Señor para recibir sus bendiciones. Josué escribió la ley de Dios en los montes de Gerizim y Ebal en piedras. Josué también leyó a los israelitas la ley que Dios dio a Moisés. En capítulos 9 a 10, el texto habla acerca de los Gabaonitas. Dios les dijo a los israelitas que no debían hacer un pacto con los cananeos. Un grupo de los cananeos que se llamaban los Gabaonitas pretendieron que vinieron de otro país para hacer un pacto con los israelitas. En vez de buscar la voluntad de Dios, los israelitas hicieron un pacto con los Gabaonitas. Cuando Josué supo que los israelitas fueron engañados al respecto del pacto, el texto dice en capítulo 9, versículo 27, y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que el Señor escogiera hasta el día de hoy. Los otros cananeos trataron de destruir a los Gabaonitas por su pacto con Israel, y los israelitas tenían que protegerlos. 5 reyes pelearon contra los israelitas. Durante la batalla, Josué pidió más tiempo para pelear contra sus enemigos y Dios hizo un milagro en capítulo 10, versículos 12 a 15. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Hay 5 opiniones acerca del tipo de milagro que Dios hizo. La rotación del mundo paró. La luz del sol se detuvo. La luz del sol fue bloqueado. Dios puso una señal especial en el cielo, y algunos dicen que es un pasaje figurativo. 3 observaciones. Número 1. El versículo 14 dice que nunca hubo otro día como este día. Número 2. El texto indica que el sol no se movía por un rato. Número 3. Hay leyendas entre algunos indígenas de los Estados Unidos acerca de una noche larga. El texto indica que el sol y la luna no se movieron por un rato y Dios hizo un milagro para ayudar a los israelitas en la batalla. Después que los israelitas tuvieron victoria en esta batalla, podemos ver las muertes de los 5 reyes que pelearon contra Israel en capítulo 10, versículos 16 a 28. En capítulo 10, versículo 29 a 43, el texto habla acerca de la campaña del sur. Los israelitas conquistaron la región montañosa, el Negev,
la tierra baja y las laderas, y también todos sus reyes. En capítulo 11, el texto menciona la campaña del norte. En Josué capítulo 11, versículos 16 a 17, tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Balgad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. También capítulo 11 menciona la derrota de los anaqueos, los gigantes. Solamente los gigantes de los filisteos no murieron, y después los filisteos pelearon contra los israelitas, y podemos leer en el libro de 1 de Samuel acerca de Goliat, el gigante que peleó contra David. Hay un resumen en capítulo 11, versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. En capítulo 12 menciona que muchos reyes perdieron sus vidas. Los israelitas mataron a 31 reyes de la tierra de Canaán. El tema de capítulo 13 a 21 es que Israel divide la tierra de Canaán. Hay un resumen de la división de la tierra prometida en capítulo 13. Josué ya era viejo y de edad madura. Y Dios le dijo a Josué que todavía había mucha tierra para conquistar. El Señor prometió para ayudar a los israelitas para expulsar el resto de los cananeos de la tierra. También los israelitas fielmente dividieron la tierra como Dios dijo. Dice el texto en capítulo 14, versículos 1 a 5. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte recibieron su heredad tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés, a las 9 tribus, a la media tribu. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas. Porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. En capítulo 14 el texto menciona la petición de Caleb. Caleb tenía 85 años y pidió la tierra que Dios prometió a él. Él fue un espía 40 años atrás cuando los 12 espías entraron a la tierra de Canaán. Y él y Josué declararon que debían tener fe en Dios, pero los otros espías no confiaron en Dios. Y ahora Caleb quería recibir la bendición que Dios le dio 40 años atrás. Él recibió Hebrón, 20 millas del sur de Jerusalén, donde vivían algunos gigantes de la familia de los anaseos. En capítulo 15, el texto habla acerca del territorio de Judá. En capítulo 16, el territorio de Efraín. En capítulo 17, el territorio de Manasés. En capítulo 18, versículos 1 a 10, la repartición del resto de la tierra. En capítulo 18, versículo 11 a 28, el territorio de Benjamín.
En capítulo 19, versículo 1 a 9, el territorio de Simeón. En capítulo 19, versículo 10 a 16, el territorio de Zabulón. En capítulo 19, versículo 17 a 23, el territorio de Isaacar. En capítulo 19, versículo 24 a 31, el territorio de Aser. En capítulo 19, versículo 32 a 39, el territorio de Neftalí. En capítulo 19, versículo 40 a 51, el territorio de Dan. En capítulo 20, menciona las 6 ciudades de refugio para las personas que accidentalmente matan a las personas y reciben protección en estas ciudades hasta la muerte del sumo sacerdote. Es una imagen de Jesús. Él pagó el precio para nuestros pecados y los que confían en Él van a recibir perdón y van a recibir liberación de sus pecados. En capítulo 21 menciona las 48 ciudades de los levitas. Los levitas no recibieron un territorio, pero recibieron ciudades para vivir entre las otras tribus, y en estas ciudades se enseñaron acerca de las cosas de Dios. El punto del capítulo 22 es las tribus del otro lado del río Jordán. El texto menciona Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Después que los israelitas recibieron su tierra, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés estaban listos para regresar a sus territorios. Dice en capítulo 22, versículo 5, que Josué les dio a estas tribus que tenían que obedecer todas las promesas de Dios. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él, y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. También el texto menciona en capítulo 22, en versículo 10 a 34, el altar junto al Jordán. Cuando las 2 tribus y media edificaron un altar, los otros israelitas se reunieron a Silo para pelear contra ellos porque pensaron que construyeron un ídolo. Las 2 tribus y media les dijeron que el altar solamente fue un testimonio que eran israelitas que adoraron al Señor. Aceptaron esta respuesta y también llamaron el altar testigo, porque el altar fue un testimonio que Dios es el único Señor. Capítulos 23 a 24 hablan acerca de los últimos días de Josué. En capítulo 23, versículos 6 a 8, hay un discurso y despedida de Josué. Él dice a los israelitas: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Josué les dijo a los israelitas que no debían casarse con los incrédulos de otros países, porque servir a otros iba a ser un pecado. También la ira del Señor se encendería contra ellos. En capítulo 24, él comparte un resumen de la historia de Israel para declarar que el Señor siempre es fiel. La reacción de Israel dice en capítulo 24, versículo 14 a 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice en capítulo 24, versículo 24 a 28, y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Josué murió cuando tenía 110 años y fue enterrado en Timnat Sera. Josué fue fiel al Señor todos los días de su vida. También el texto menciona la muerte de Eleazar, el sumo sacerdote, en capítulo 24, versículo 33. También en capítulo 24, 32 menciona el entierro de los huesos de Josué. Antes que Josué murió, más de 400 años atrás, él dijo: ustedes necesitan enterrar mis huesos en la tierra de Canaán. Y dice que los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. En esta lección estudiamos acerca de la conquista de Israel cuando ellos fueron a Canaán en el año 1406. También vimos que la victoria viene de Él.